Teodoro debía quedarse detrás con el fin de libertar a Dama Cunegunda. También tenía el encargo de entregar una carta a la baronesa, en donde le explicaba todo el asunto y le suplicaba su intervención para conseguir que don Gastón diera el consentimiento a mi boda con su hija. En ella le descubría mi verdadero nombre, le demostraba que mi alta alcurnia y esperanzas justificaban mis pretensiones a la mano de su sobrina. Monté en carruaje en el que ya estaba Inés. Teodoro cerró la portezuela y partieron los cocheros. Al principio me encantó la rapidez de nuestra carrera, pero una vez hubo desaparecido el peligro de que nos persiguieran, les ordené disminuir la marcha. En vano intentaron obedecerme, los caballos no atendían al freno y continuaban galopando con velocidad sorprendente. Los cocheros redoblaron sus esfuerzos por detenerlos, pero a fuerza de coces y sobresaltos, los caballos no tardaron en liberarse de la sujeción. Oí grandes voces, los cocheros habían sido precipitados al suelo. Pronto oscureció en el cielo pesados nubarrones negros, mugieron fuertes vientos y tronó una tremenda tormenta. Nunca había visto tan horrible tempestad. Espantados por esta lucha encarnizada de los elementos, los caballos parecían a cada instante redoblar la velocidad de su desenfrenado galope. Nada podía detener su ímpetu. Arrastraban el carruaje a través de setos y fosos. Mi compañera, sin embargo, yacía inmóvil entre mis brazos. Verdaderamente alarmado por la extensión del peligro, intenté en vano hacerla volver en sí, cuando un horrible crujido me anunció que nuestra loca carrera tocaba a su fin, y de la forma más desagradable. El carruaje estaba destrozado. Al caer, mi sien golpeó contra un guijarro. El dolor de la herida, la violencia del choque y mis temores por la seguridad de Inés se unieron para abrumarme. Perdí la conciencia y quedé en tierra como muerto. Debí permanecer bastante tiempo en ese estado, pues, al abrir los ojos, era ya pleno día. Me rodeaban varios campesinos. Yo hablaba bastante bien alemán. En cuanto pude articular una palabra, pregunté por Inés. ¿Cuál no sería mi sorpresa y mi dolor cuando los campesinos me aseguraron que no habían visto a nadie junto a mí? Inquieto, les supliqué a los campesinos que se dispersasen en su búsqueda. Les describí sus vestidos y prometí recompensas inmensas al que diese alguna noticia de ella. En cuanto a mí, me fue imposible unirme a su búsqueda. La caída me había hundido 2 costillas, mi brazo derecho, dislocado, dejaba sin movimiento mi costado. Los campesinos accedieron a mi ruego. Todos partieron, excepto 4, que hicieron una litera de ramaje y se dispusieron a llevarme a la vecina ciudad. Pregunté cuál era esta. Supe que se trataba de Ratisbona, y apenas pude convencerme de que hubiese sido posible hacer tal recorrido en una sola noche, dije a los campesinos que a la 1 de la mañana había pasado por el pueblo de Rosenwald. Menearon la cabeza con aire pensativo e hicieron unos gestos como diciendo que, sin duda, debía de estar delirando. Hicieron venir a un cirujano que redujo con éxito la luxación del brazo. Luego examinó mis demás heridas y me dijo que no debía tener ninguna aprensión por sus consecuencias, pero me ordenó reposo y que me dispusiese a soportar una cura pesada y penosa. Le dije que para poder reposar en paz era necesario antes intentar procurarme noticias de una dama que había salido conmigo de Rosenwald la noche anterior y que iba a mi lado cuando el coche quedó destrozado. Sonrió y no me contestó. Cuando salió del cuarto se encontró en la puerta con la posadera. Nuestro enfermo no está completamente en su sano juicio, le oí decir en voz baja. Es la consecuencia natural de la caída, pronto se le pasará. Los campesinos fueron volviendo al albergue, uno tras otro, informándome de que no habían encontrado el menor rastro de mi infortunada amante. Entonces mi inquietud se convirtió en desesperación. Les supliqué, en términos de mayor urgencia, que comenzaran de nuevo con sus búsquedas, duplicando las recompensas que ya les ofrecí. Mi aire extraviado y frenético confirmó a los asistentes en la idea de que yo era preso del delirio. No habiendo encontrado vestigios de la dama, la creyeron imagen creada por mi cerebro enfebrecido y no prestaron atención alguna a mis ruegos. Transcurrieron las horas sin noticias de Inés. La ansiedad del temor dejó paso al desaliento. Dejé de lamentarme y me sumergí en un abismo de reflexiones melancólicas.
Viéndome silencioso y tranquilo, mis enfermeros creyeron que mi delirio iba cediendo y que mi enfermedad tomaba un sesgo favorable. Por orden del cirujano tomé una poción calmante, y cuando llegó la noche, las personas que me atendían se retiraron y me dejaron descansar. Lo intenté en vano. La agitación de mi alma ahuyentaba el sueño. La turbulencia de mi espíritu, pese al cansancio de mi cuerpo, me hacía dar vueltas en el lecho, en todas direcciones. Cuando el reloj de un vecino campanario dio la 1, al escuchar ese sonido hueco y lúgubre, sentí que un súbito escalofrío recorría mi cuerpo. Temblaba sin saber por qué, gotas frías corrían por mi frente y mis cabellos se erizaban de terror. De pronto oí pasos lentos y pesados que subían la escalera. Involuntariamente me incorporé en el lecho y permanecí atento a cualquier movimiento. La puerta se abrió con violencia. Entró una figura y se acercó a mi lecho con paso solemne y mesurado. Temblando de terror, examiné a ese visitante nocturno. Dios Todopoderoso, era la monja ensangrentada. Era la compañera que había perdido. Su rostro seguía velado, pero ya no llevaba ni lámpara ni puñal. Lentamente fue levantando el velo. ¡Qué espectáculo se ofreció a mis ojos estupefactos! Ante mí tenía un cadáver animado, tenía el semblante largo y huráneo. No había sangre en sus mejillas, ni en sus labios. La palidez de la muerte cubría sus rasgos. Sus pupilas, fijas obstinadamente en las mías, eran apagadas y huecas. Contemplé al fantasma con un horror demasiado grande para ser descrito. Mi sangre se había helado en mis venas. Quise pedir socorro, pero el grito se ahogó en mi garganta. Mis nervios estaban como agorrotados y permanecí duro como una estatua. El espectro de la monja me contempló algunos minutos en silencio. En su mirada había algo que petrificaba. Por fin, con voz sorda y sepulcral, pronunció las siguientes palabras. Ramón, Ramón, eres mío. Ramón, Ramón, soy tuya. En tanto que la sangre corra por tus venas, seré tuya y tú serás mío. Mío en cuerpo y alma. Yo no podía respirar del espanto al oírla repetir mis propias expresiones. El fantasma se sentó frente a mí, al pie de la cama, y permaneció muda. Sus ojos continuaban completamente fijos en los míos, como una serpiente de cascabel. Ella permaneció en la misma postura durante 1 hora, sin hablar ni moverse, y yo me veía imposibilitado de todo movimiento. Por fin el reloj dio 2 campanadas. La aparición se levantó y se acercó a la cama. Tomó con sus dedos helados mi mano, que pendía inerte sobre la colcha, y oprimiendo sus labios fríos contra los míos, repitió una vez más. Ramón, Ramón, eres mío. Ramón, Ramón, soy tuya. Luego soltó mi mano, salió de la habitación con pasos lentos y la puerta se cerró tras ella. Hasta este momento, todas las facultades de mi cuerpo habían estado en suspenso. Solo las de mi alma habían permanecido despiertas. El encanto había dejado de operar sobre mí. La sangre, que se había helado en mis venas, irrumpió con ímpetu en mi corazón. Lancé un profundo gemido y volví a dejarme caer sin vida en la almohada. La habitación vecina no estaba separada de la mía más que por un delgado tabique. En ella dormían el posadero y su mujer. Él se despertó a causa de mi gemido y entró apresuradamente en mi cuarto. La posadera no tardó en seguirle. Tuvieron cierto trabajo en hacerme volver en mí y enviaron inmediatamente a buscar al cirujano, el cual no tardó en llegar. Declaró que mi fiebre había aumentado mucho y que de continuar yo experimentando tal agitación no se atrevería a responder de mi vida. Me dio algunos remedios que apaciguaron un tanto mi espíritu. Al amanecer caí en una especie de sopor, pero sueños espantosos me impidieron sacar el menor provecho de este reposo. La monja ensangrentada se presentaba alternativamente a mi imaginación para abrumarme y torturarme. Me desperté sin haber logrado descanso ni frescor. La fiebre más parecía haber aumentado que disminuido. La agitación de mi alma impedía el ajuste de mis huesos fracturados. Con frecuencia caía en crisis de extrema debilidad y el cirujano no se apartaba de mi lado. No comenté mi aventura con el espectro, pues no podía esperar que una circunstancia tan extraña tuviese el menor crédito. Además, estaba totalmente preocupado por Inés. No sabía lo que habría pensado ella al no encontrarme en el lugar de la cita y temía que,
pusiese en entredicho mi fidelidad. Sin embargo, confiaba en la exactitud de Teodoro y esperaba que mi carta a la baronesa la convencería de la rectitud de mis intenciones. La noche se acercaba y yo temía la llegada de mi nocturna visitante. Sin embargo, intenté persuadirme de que el fantasma no volvería a aparecer. Por si acaso, solicité que un criado se quedase en mi habitación. La fatiga que sentía por no haber dormido la noche anterior, unida a la profusión de potentes narcóticos que me habían sido administrados, me procuró por fin el reposo que tanto necesitaba. Caí en un profundo sopor apacible y ya me había dormido varias horas cuando el reloj del vecindario me despertó al dar la 1. Este sonido trajo a mi memoria todos los horrores de la noche precedente. Se apoderó de mí el mismo estremecimiento. Al momento me incorporé y percibí al criado, que dormía con un sueño de plomo en una butaca próxima a la cama. Lo llamé por su nombre, no respondió. Lo sacudí fuertemente del brazo y en vano lo intenté despertar. Permaneció totalmente insensible a mis esfuerzos. Entonces oí los pesados pasos subiendo la escalera. Se abrió la puerta y volvió a aparecer ante mí la monja ensangrentada. De nuevo mis miembros se vieron encadenados como por un potente hechizo. De nuevo oí repetir estas palabras funestas. Ramón, Ramón, eres mío. Ramón, Ramón, soy tuya. Se produjo la escena que tan dolorosamente me había impresionado la noche anterior. El espectro volvió a oprimir sus labios contra los míos. De nuevo me tocó con sus dedos putrefactos y, al igual que en su primera aparición, abandonó el dormitorio en cuanto el reloj dio las 2. Esto volvió a repetirse todas las noches. Lejos de acostumbrarme al fantasma, cada nueva visita me inspiraba un mayor horror. Sin cesar me perseguía su imagen y fui presa de una continua melancolía. La constante agitación de mi espíritu retrasaba naturalmente mi restablecimiento. Transcurrieron varios meses antes de que me hallase en condiciones de abandonar el lecho. Y cuando por fin pude trasladarme a un sofá, me encontraba tan débil, tan abatido, tan delgado, que no podía atravesar la habitación sin ayuda de alguien. Las miradas de los criados revelaban suficientemente las pocas esperanzas que tenían en mi completa curación. La profunda tristeza que me dominaba continuamente hizo que el cirujano me considerase hipocondríaco. Escondí celosamente dentro del pecho la causa de mi dolor, pues sabía que nadie podría ofrecerme remedio. El fantasma no era siquiera visible a otros ojos que a los míos. Muchas veces había hecho dormir a los criados en mi alcoba, pero en el momento en que el reloj daba la 1, un sueño invencible se apoderaba de ellos y no les abandonaba hasta después de la partida del fantasma. La relación entre Ramón e Inés se volvía cada vez más imposible. Él estaba atrapado con el fantasma de la monja ensangrentada en un pueblo de Alemania y ella, dolida porque su amado no se presentó a rescatarla, viajó a Madrid para tomar el velo en el convento de Santa Clara.